Muy buenas tardes a todos los estudiantes del Instituto Mixto Miguel de Cervantes. Vamos a iniciar una clase virtual de sociología, principalmente ateniente a los temas de sociedad, estructura social, cambio social, clases sociales y sistemas económicos. Vamos a procurar elaborar algunas aristas en cuanto a estos temas principales, contenidos principalmente en la página 21 a la 29. Hago una aclaración en cuanto a que esta clase virtual se orienta a estudiantes que cursan el diversificado. Una de las primeras manifestaciones y conceptos que vamos a procurar establecer es en cuanto a lo que es la sociedad. La sociedad la vamos a ir entendiendo, la vamos a comprender como un grupo de personas. Comparten algunas cuestiones afines, circunstancias principalmente con vistas económicas. Debemos de entender que dentro de la sociedad existen también estructuras y clases sociales. Y todas esas, en cuanto a un nivel económico, en cuanto a algún tipo de nivel académico, comparten ciertos fines. Los guatemaltecos compartimos muchas circunstancias. Por ejemplo, compartimos cuestiones de idioma, cuestiones ideológicas, podemos compartir cuestiones políticas, pero todas nos circunscribimos principalmente de alguna u otra forma y nos identificamos en una cuestión nación y Estado. Existen algunas teorías en cuanto a los cambios sociales. Históricamente no podemos desatender la cuestión histórica. Históricamente, una de las primeros, le llamemos sistemas económicos o estructuras económicas modernas, fueron las monarquías. La monarquía la vamos a entender como un sistema económico, un sistema social, regido principalmente por la hegemonía de un rey. Un rey es el que gobernaba, monarquías absolutistas, en las cuales el rey disponía y era el dueño de todo. Podemos ver, por ejemplo, la conceptualización de qué era un Estado para los reyes franceses. Le preguntan qué es el Estado del rey y el rey responde: de Stato c'est moi, el Estado soy yo. Estamos hablando de monarquías absolutistas. Obviamente, si lo podemos graficar, lo podemos ver como un tipo de pirámide. En la pirámide, en la cúspide, se encuentra el rey. El rey en algún punto se ve solo. El rey se ve solo y se tuvo que confabular, por llamarle de algún modo, de sus nobles. Pero indistintamente era un grupo social muy pequeño que tenía una distribución no solo económica, de recursos, sino también de poder absoluta. Y toda la demás, si ustedes se dan cuenta en cuanto a la distribución, es muy poco comparado al resto de población. Históricamente ha cambiado de nombre. Se ha llamado obreros, se han llamado proletariados, se han llamado pobres, se ha llamado pueblo, trabajadores. Dependiendo el momento histórico ha cambiado nombre. Estamos hablando de un momento histórico en el cual muy pocos lo tenían todo y la gran mayoría no tenía nada. No tener recursos, no tener derecho a educación, no tener derecho a poder optar a tierra, todo era del rey. El rey posteriormente optó por sus nobles, los nobles en nombre del rey lo tenían absolutamente todo y en esa distribución se manejó. Obviamente era lógico pensar que iba a haber un estallido social. Thomas Hobbes, un autor muy importante, escribió Leviatán. El Leviatán describe un estado como un monstruo de grandes fauces que lo absorbe absolutamente todo. Y Thomas Hobbes establece que hay cambios sociales, pero todo cambio social tiene que ser impuesto a la fuerza. Un estallido social. La única forma para Thomas Hobbes que haya un cambio social, una evolución social en un sistema económico tiene que ser a la fuerza, impuesto a fuerza. Y eso precisamente fue lo que ocurrió con el rey, porque
El rey y sus nobles, esta clase social aristócrata, eran lo que manejaban, como ya he manifestado, todo el sustento del poder económico, el poder social, toda la adquisición. Y están hablando de un pueblo que muere de hambre. La única forma es obtenerlo todo a la fuerza. Lo sucedió en estos cambios en muchas civilizaciones, en muchas culturas, en muchos países. Puedo poner como ejemplo también, por ejemplo, Rusia con su revolución bolchevique. La única forma de ese cambio fue por medio de una revolución, la revolución bolchevique. Una cuestión en esta cuestión de historia es quién. Un tema muy importante es sobre el poder, porque el Estado siempre ha estado ligado al poder. ¿Quién tiene el poder? Porque al final de esta historia es únicamente el cambio de poder. Si ustedes están hablando de cómo sucedió en este momento, del cambio radical del poder en cuanto a la monarquía, a un socialismo, por ejemplo, o a un capitalismo, por ejemplo, es que no se da primero porque los que tienen el poder lo quieran liberar, sino que es liberado a fuerza. Pero el punto es, ¿quién está atrás de esta circunstancia? ¿Quién es el que patrocina? El pueblo como tal, sin perjuicio de ninguna circunstancia de malentendido, no tiene las capacidades ni intelectuales ni económicas. Siempre está respaldado por alguien o por algo que quiere poder, por supuesto. En este caso, nos vamos a circunscribir a los comerciantes. A los comerciantes, la clase burguesa que tenía el poder económico. No podía pertenecer a la monarquía porque no era parte de ellos, pero en un sentido de que sí se habían ganado y se ganaron a pulso tener algún tipo de poder económico. Empezaron a fraguar, empezaron a orientar todos, hasta que en algún punto se dio el estallido social. En esta gráfica piramidal hay algo muy importante, que no separa nada, absolutamente nada socialmente del gran proletariado o la gran clase pobre con la gran clase rica. No hubo ningún escudo que pudiera impedir el cambio social. Y entonces, obviamente, dentro de tanto, podemos mencionar la Revolución Francesa. La Revolución Francesa dio como pauta el fin de una monarquía. Y, obviamente, fundamentado en algunas circunstancias y principios filosóficos. Libertad, igualdad y fraternidad, por supuesto. Pero indistintamente hubo un cambio también de poder. El poder no se puede tirar, no se puede menospreciar. Alguien lo tiene que tener. Y qué mejor que alguien que haya luchado por él. John Locke, otro autor, tiene otra concepción distinta a la de Thomas Hobbes. Él establece que los cambios sociales tienen que darse, pero tienen que darse paulatinamente. Son procesos en esto. Y cuando finalizan estas monarquías, se dio otro sistema, otras estructuras sociales, otros cambios sociales. De otra forma, otra pirámide, porque el poder obviamente tiene que ser piramidal, lo tienen que sostener pocos, definitivamente. Pero este nuevo sistema social se dio de otra forma de pirámide, creando, siempre obviamente ya no era un rey, sino es ni noble, sino es otra clase fundamentada con la burguesía. La burguesía que ahora sostiene el poder económico. ¿Por qué? Porque se lo había ganado. Porque fue quien fundamentó y sostuvo y patrocinó la mayor cantidad de revoluciones en contra de la nobleza. Pero ideó otro sistema piramidal. Siempre, por supuesto, que la gran mayoría son la clase pobre, la clase obrera, la clase trabajadora, indistintamente como se le llame históricamente, fundamentan la mayor cantidad de proletariado. Pero se ideó algo que ha logrado hasta el día de hoy sostener el poder en quienes lo tienen, que es la parte económica.
y a eso se le llamó clase media. Y entonces empezamos a hablar de clases sociales, porque ya no existen dos clases sociales, ya existen más clases sociales, indistintamente de que se conozcan y existan otras teorías en cuanto a las clases sociales. Vamos a fundamentar principalmente tres clases sociales: la clase alta, la clase media y la clase baja. Claro que empezamos a entender que dentro de las clases sociales o estructuras sociales existen otras subdivisiones, y no ese es el punto que me interesa en esta oportunidad establecer. Pero sí podemos mencionar que existe clase media alta, clase media baja, clase baja alta. La clase social más baja que se puede mencionar, lumpenproletariado, fue un término que estableció Carlos Marx, lumpenproletariado, la clase más baja. Pero algo muy importante es que existe esa ilusión de superarse y cambiar de sociedad, porque no encuentro una clase baja, un pobre que quiera seguir siendo pobre y muera pobre. Pero hay una condición sine qua non, que tiene que existir para poder salir de la clase pobre. Y esta la han manifestado muchísimas instituciones: Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud. Muchas instituciones están de acuerdo, muchos teóricos están de acuerdo, en que hay una condición única, sin la cual no puede haber una escala social. Muy importante, antes de seguir continuando con este punto, es la cuestión que habíamos hablado de la circunstancia o de la pirámide de poder novedosa que existió, donde surge la clase media. Y que la clase media es el sustento que proporciona el poder de la clase alta, porque es la que permite que no pueda subir está resguardada la clase alta con la clase media, es su escudo protector, porque impide que la clase baja pueda acceder a ellos. Obviamente, porque existen escalas sociales. No puede optarse definitivamente y dar un brinco a la obtención de su economía, de su sustento, de su poder, de su hegemonía económica. No puede, tiene que pasar a clase media. Muchos teóricos establecen, y estoy de acuerdo en algunos puntos, en cuanto a que la clase alta jamás va a poder llegar a clase baja, nunca va a bajar de nivel. Preferentemente sacrifica una clase media antes de la clase alta bajar, definitivamente. Entonces, continuamos con una condición sine qua non para poder escalar y poder salir de una clase baja. Y esa condición definitivamente es el estudio. Como condición principal, primordial para salir de una clase baja, necesita el estudio, porque el estudio le habilita a ingresar, por ejemplo, al sistema económico, a tener una cuenta bancaria, a tener un correo electrónico, a ingresar al sistema económico mundial, nacional, a un trabajo mejor remunerado, a dejar de ser un obrero como tal y poder optar a otras condiciones intelectuales de trabajo. Pero el único es, en el caso de Guatemala, nos hemos enfrentado con cuestiones de atavismos sociales, círculos sociales que no finalizan en las familias. Por ejemplo, que generacionalmente no han considerado necesario ni pertinente el estudio en las familias, sino que simplemente el trabajo. Y entonces, una de las circunstancias son que, por ejemplo, se tienen muchísimos hijos, familias muy grandes, para que haya más manos de obra para trabajar y pueda salir la familia adelante.
Por supuesto, esa es una de las tantas circunstancias, pero estos atavismos, estas taras sociales, se circunscriben a que generacionalmente no les ha interesado que la familia, no es pertinente que, por ejemplo, la mujer estudie, porque la mujer es de la casa. Esas circunstancias se han empezado a romper y entonces nos vemos con que la educación viene siendo algo primordial para la superación de una familia, no digamos personal, de una familia. Entonces es la primera circunstancia. Si no existe circunstancia, no se puede optar a salir de la clase baja. Y en ese sentido, entonces, por supuesto, la clase media es la clase que fundamenta la economía de un país. Porcentualmente se orienta en Guatemala, por ejemplo, a que la clase media está bajando o la clase media se está disminuyendo. ¿Por qué se está disminuyendo? ¿Porque está subiendo a la clase alta? Definitivamente no. Es porque se está volviendo pobre, está bajando. Y entonces se enfrentan con que tiene la clase media que empezar a superarse, empezar a estudiar más, empezar a estudiar carreras universitarias. Son circunstancias muy alarmantes. Que una clase media en un país empiece a disminuirse es significativo únicamente que la clase pobre empiece a crecer más. Esto es en cuanto a pequeñas aristas que empezamos a tomar. De los sistemas económicos lo vamos a empezar a tratar en otras clases que vamos a promover, a circunscribirnos únicamente para cuando toquemos el tema de la evolución del hombre, de las especies y de la sociedad. Esto es todo en cuanto a lo que podemos tocar de la sociedad, estructura social, cambio social principalmente y las clases sociales. Todos los alumnos deben de atinarle lo que es para el efecto de la página 21 a la 29 de su libro de sociología. Muchas gracias, espero que sea útil para nuestro sistema educativo y esperemos enfrentar con mucha valentía, con mucha unión social, todos los guatemaltecos, el problema que estamos pasando del coronavirus. Muchas gracias y feliz tarde.